Vamos a ir a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, porque no terminamos la lección. La semana pasada estábamos trabajando básicamente en el concepto de tres maestros. ¿Ok? Tres maestros que entendemos son absolutamente necesarios para que nosotros podamos aprender la Biblia, para que podamos entenderla. ¿Alguien me recuerda el primer maestro? ¿Aló? Eso, muy bien. Es el Espíritu Santo. ¿Ok? Nada como conocer al autor de un libro para saber y interpretar y entenderlo bien. Así que el Espíritu Santo es el primer maestro. El segundo, muy bien, el estudio disciplinado del discípulo de Jesucristo. ¿Ok? El discípulo de Jesús tiene que estudiar, tiene que leer la Biblia. Así que sería imposible creer que en una noche como esta alguien venga a tratar de aprender sobre Biblia y que no haya traído Biblia. Así que si usted trajo su Biblia, la levanta para ver yo donde la traiga, teléfonos, iPads, muy bien, muy bien. No podemos estudiar la Biblia si no tenemos una Biblia. ¿Ok? No hay nada que se diga de la Biblia que sea mejor que la Biblia misma. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar al tercer maestro. El tercer maestro, y era imposible abordar el tema de una manera superficial, es la iglesia. Y aquí tenemos que tener cuidado. La iglesia es el tercer maestro. ¿Por qué digo que tenemos que tener cuidado con esto? Por una razón muy sencilla. La iglesia católico romana, a pesar de tantas bondades a lo largo de la historia, ha cometido algunos errores. Uno de ellos fue y ha sido plantearse como intérprete infalible para la comunidad. O sea, usted va a creer lo que yo le digo. La iglesia evangélica, en sus manifestaciones más ortodoxas, también se ha planteado como un intérprete infalible. Por eso la ponemos en tercer lugar, porque la primera responsabilidad, el primer milagro es del autor. El Espíritu Santo es su iluminación lo que nosotros requerimos. Luego, la disciplina, se espera que cada lector tenga acceso directo a la palabra de Dios. Y ahora sí, existe sin duda alguna una necesidad de que nosotros seamos enseñados en la palabra de Dios. Todos necesitamos de alguien que nos pueda guiar. Y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia ha sido bendecida con maestros, pastores, etcétera, que nos pueden enseñar. Vamos a desarrollar un poquito más este tema y luego venimos a los tres principios que sería la otra meta de este momento. Oramos. Señor, nos encomendamos a ti, te pedimos que te glorifiques, te damos gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esto sea práctico, real, bueno, correcto para nosotros. Que tu Espíritu nos guíe, que podamos desarrollar disciplina para estudiar la Biblia. No se aparte de nuestra boca este libro precioso. De día, de noche podamos meditar en él, hacer conforme a lo que en él está escrito. Ayúdanos para que todo lo que hagamos nos salga bien. Esa es la promesa, para que podamos ser gente que camina por el sendero correcto. Y ahora nos encomendamos a ti y te rogamos que nos guíes. Por Jesucristo. Amén. Muy bien. Desarrollamos un poquito este punto. En el proceso de la educación divina, cada uno de nosotros tiene que entender que hay una parte personal y hay otra parte
en la cual yo necesito que alguien me enseñe a mí. Los ejemplos en la Biblia son innumerables. Lo ponemos en tercer lugar porque afirmamos que toda persona que se encomiende a Dios y abra el libro de Dios, para estudiarlo, va a aprender, va a entender, va a crecer, se va a desarrollar, se va a fortalecer. Pero también es cierto que necesito que alguien pueda explicarme. Así que vemos algunos conceptos. Jamás podemos negar que la iglesia tiene un lugar en el plan de Dios para dar al pueblo del Señor una interpretación correcta de la palabra. Venimos a Colosenses 3:16. Vea lo que dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y aquí viene una vinculación al tema. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos. Esta es una descripción de una reunión cristiana. Subrayo la parte vinculante a este punto. Instrúyanse y aconséjense. Hay alguien que tiene capacidad de instrucción. Otro elemento: el ministerio pastoral es un ministerio docente, y los pastores y maestros son dones que Cristo concede a la iglesia. Famoso pasaje que voy a citar ahora, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ese es un ministerio real, igual que cualquier otro, activo en este tiempo. Lastimosamente, lastimado, ha sido abusado, y el retrato no es el que el Nuevo Testamento presenta algunas veces acá, pero es un ministerio real. Profetas, ministerio real, genuino, legítimo, también muy lastimado. Evangelistas, dice, y a otros pastores y maestros. Cada ministerio enriquece la iglesia, fortalece la iglesia. El ejercicio saludable de los diferentes ministerios fortalecen la iglesia. ¿Ok? Y aquí entramos a hilar un poco más delgado. Como ningún maestro humano es infalible, Cristo nos prohíbe seguir servilmente a cualquier maestro humano. No estoy diciendo yo admiro a Charles Swindoll, yo admiro a John MacArthur, me nutro de sus libros, de su literatura, admiro a Philip Yancey, pero eso no quiere decir que ellos pueden poner lo que les dé la gana y yo me lo voy a tragar de manera invicta. Eso no quiere decir. Se espera de usted que por venir y meditar en la palabra de Dios sepa cuándo decir amén y cuándo no. Y es impresionante, y lo prueban las teologías excesivas, como la teología de la prosperidad, teologías que lanzan al estrellato algún ministerio, que hacen que los egos se inflen de una manera impresionante. Todo eso se controlaría si las personas conocieran la palabra de Dios. Pero como es alguien famoso que tiene una iglesia muy grande y dice prácticamente cualquier cosa, la gente se va de cabeza. Y es una tragedia, es una tragedia. Usted y yo tenemos que generar filtros. Vea lo que dice Mateo 23, verso 8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo.
ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, mayúscula, el Cristo. Acabamos de leer en Efesios que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y aquí Jesús dice, no le digas maestro a nadie. ¿De qué está hablando? ¿Hay una contradicción allí? No. De lo que está hablando es de alguien que se acomode en una silla de infalibilidad. Yo soy su maestro. Y ese es solo Cristo. Todos los demás podemos tener un llamado, un don, ejercitar la enseñanza, siempre rogándole a Dios que nos ayude a no cometer error, a reconocer nuestras limitaciones, que no lo sé todo, que seguramente la parte más difícil, por ejemplo, para mí de hacer una cosa como esta es pensar, me la sufro en las preguntas del final. ¿Por qué? Porque estoy seguro que no lo sé todo, que hay muchas cosas que no entiendo, que yo mismo estoy en búsqueda. Cuando el Señor dice esto, está hablando de alguien que se concibe a sí mismo como una persona que tiene todas las respuestas. Eso no existe aquí. Es el único maestro con mayúscula es el Señor. Punto. ¿Ok? Así que básicamente, para no dedicarle excesivo tiempo a este punto, estos son los tres maestros que nosotros debemos entender, me permiten generar equilibrio, me permiten tener acceso a la palabra de Dios con una esperanza enorme de provecho, de poder sacar gran provecho sobre ella. Bien, antes de entrar al tema que nos va a ocupar, que son tres principios, lo tienen en su bosquejo. Yo le había invitado a alguno que quisiera aprenderse los 66 libros de la Biblia así chorreados. Otra vez dije, uy, mira, sí es cierto, si está este ejercicio. Así que otra vez me cuadré ahí, y fallé menos, pero no me ganaría la Biblia tampoco, ahorita antes de venir. Quería saber si alguno de ustedes se animó. Vea lo que le ofrezco. Uno, muy bien, muy bien. Vea lo que le ofrezco. Le ofrezco dos cosas. Esta es una Biblia de estudio. Esta es de estudio, esto es una joya. Y esta es otra Biblia. Esta es una Biblia con letra grande. Esta me la regaló Javier Angulo. Está intacta. Esta me la regaló la Sociedad Bíblica. Y no la he hojeado un par de veces. Esta Biblia de estudio, la he hojeado un par de veces. Está dedicada, me va a disculpar el que se la gane, dice con mucho cariño para Ricardo Salazar, pero dije, se la voy a regalar a quien se anime, Así que, a ver, ¿quién me levantó la mano? Tenemos varias personas. Mire, voy a seguir ofreciendo Biblias, mire qué maneras. Bien, vamos a hacer una cosa. Básicamente voy a empezar con una dama. Ese va a ser el primer filtro, una dama. Y por dos razones voy a elegirla a ella que está ahí, por dos razones. Uno es por el pelo, porque tiene mucho pelo y me encanta el afro que tiene. No sé por qué razón, por qué se ríen, ¿qué les pasa? Y porque es jovencita. Y me parece extraordinaria. Así que, reglas. Ley pura, no hay gracia. Usted falla y se va a sentar, nada más. La ley, el Pentateuco puro, ley pura. Sí, puedes detenerte y todo para avisar, pero ley pura son. Mira, una vez le puse este ejercicio a los pastores de planta de la iglesia. Y algunos hasta se enojaron. Y les dije, pero ¿cómo si somos pastores no vamos a saber los libros de la Biblia? O sea, sería una barbaridad. Algunos se enojaron. No, es que tienes que avisarnos con unos 3 años de anticipación para poder aprendernos eso.
vamos a valorar mucho el esfuerzo, pero a lo que vinimos es ley. Estos son los libros de la Biblia, ahí se los pasamos también. Vamos a ver, y como eres la primera, va a escoger cuál de los dos quieres, ¿ok? Así que, ¿cómo te llamas? Ok. Génesis, Éxodo. Yo. ¿Cómo te llamas, hija? Shirley. Ok. Ajá, correcto. Bueno, 1, 2, 3. Dele. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Yo necesito que alguien me vaya controlando esto. ¿Ya sonó? Es que necesitaba una chicharra. Ok, el público que es cruel, ¿cómo se llama? El chacal. Hay varios chacales aquí. Varios chacales. Ibas muy rápido y sí, fallaste. Yo creo que necesito, ¿dónde estaba Marianne? Para que sea el chacal oficial. El chacal oficial, Marianne Leroux, ¿ok? Fallaste, mi amor. Sí. ¿Ok? Tu turno. Gracias. ¿Ok? Gracias. ¿Aquí? Tobías, Macabeos. Ok. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien. Respiración. Okay. Y continuamos. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¡Qué manera! ¿Cuál quieres? ¿La de letra grande o la de estudio? Dios te bendiga. Muy bien. Un aplauso. Ok. Muy bien. ¿Quién se anima? Otra vez. ¿Sí? Puras damas, entonces. Tenemos un varón. Ok. A ver, campeón. ¿Tú? Sí, ahí va. Muy bien. Ok. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago,
Primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, muy bien. Bueno. Un poco de gracia siempre. Muy bien, muy bien. De verdad, un aplauso para, de verdad, los dos. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a, ya que trabajamos tres maestros, ahora vamos a abordar tres principios fundamentales. Vamos a ir poco a poco. En el mes de mayo vamos a trabajar un poquito más, algunas cosas un poquito más profundas. Ahora vamos a hablar de tres principios. Tres principios fundamentales para que una persona pueda abordar con mayor capacidad de entendimiento, de interpretación, la palabra de Dios. ¿Ok? El ejercicio que acabamos de vivir es muy importante. Yo necesito saber, tener conocimiento del panorama de la Biblia, la subdivisión de los grupos. ¿Ok? La ley, ese Pentateuco, los 5 primeros libros, los libros de historia, los libros de sabiduría. Tengo que entender los evangelios, los profetas menores, los profetas mayores. Tenemos que entender dónde está cada uno, qué lugar ocupan, ¿ok? Igual en el Nuevo Testamento. Y ahora acabamos de terminar estos maestros que son fundamentales, son la oportunidad para poder acceder a mayor entendimiento. El Espíritu Santo, la disciplina del discípulo y la iglesia. Y ahora, tres principios fundamentales. Una persona que maneje esto, cada uno de ellos es capaz de ser un curso en sí mismo largo y profundo. Vamos a trabajar cada uno de ellos. ¿Ok? Así que vamos a arrancar con estos tres principios. El primero de ellos es el de la simplicidad. Es el principio de lo simple. Esto no quiere decir que nosotros no encontremos en la Biblia cosas complicadas. Cuando Pedro habla de los escritos de Pablo, dice, hay algunas cosas que Pablo escribe que son difíciles de entender. Así que estamos clarísimos de que no todo es sencillo. Pero este es un principio fundamental para que nosotros podamos entender que cuando leemos la Biblia, lo simple significa que nosotros creemos en la interpretación natural de lo que acabamos de leer. Vamos a tratar de avanzar un poco más. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia, sin duda alguna, es un libro complejo, es un libro con desafío, con reto, por muchas razones. Pero yo necesito entender que el Dios de la Biblia es un Dios que quiere darse a conocer. Que Dios es un Dios que se quiere revelar. Citábamos la clase anterior, el Salmo 19. Y hacíamos un orden de lo que es las pruebas de que el Dios de la Biblia quiere revelarse. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nos está diciendo que Él, por la huella en la creación, se revela. El segundo nivel de revelación es la especial. La ley del Señor es perfecta, convierte el alma. La Biblia es la segunda línea de revelación y la revelación máxima de Dios es Cristo, es Jesús. Lo conocemos a Dios. Si queremos preguntarnos cómo es Dios, nosotros tenemos que poner los ojos en Jesucristo. ¿Ok? Así que es un Dios que se revela, y el Dios que se revela, cuando lo hace a través de la palabra de la Biblia, Él quiere que entendamos. No es un código como el código Da Vinci, que hago esto y que me pongo unos lentes para ver cuáles letras y cómo se...
Es Dios hablando con frescura, con naturalidad, con simpleza. Dios quiere que yo conozca, que lo conozca. No es un código totalmente así imposible de descifrar. Necesito estudiar, necesito entender, sí, pero tengo que venir al significado natural de las cosas. No significa necesariamente que es una literalidad siempre. Vaya preparando sus inquietudes, porque esto genera muchas, ¿ok? Vamos adelante. Todo el proceso de revelación de Dios es un proceso que se supone desde Dios, lo vamos a ver en la palabra, claro y no para confundir a la gente. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Él no vino para engañarme. Dios no es de los que mueve las tacitas para que yo no encuentre dónde está lo que se busca. El Dios de la Biblia es un Dios que se quiere revelar. Cristo es la prueba máxima de esto. Así que aquí nosotros batallamos con algunas cosas que son naturales. Por ejemplo, naturales en nosotros. Hay formas de interpretar la Biblia que son muy populares, pero son erradas. No es el mensaje simple. Un ejemplo de esto es la alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es la interpretación que una persona le da antojadiza. No tiene nada que ver con el contexto, no tiene nada que ver con la intención del autor, sino que esta persona alegoriza el pasaje. Yo no sé si alguien aquí tiene algún ejemplo de esto, que alguna vez oyó alguna alegoría y sabe de lo que estoy hablando. Le doy un ejemplo entonces. Vea esta alegoría. Alguien dijo que David cogió 5 piedras del arroyo y entonces dice que la primera piedra es la fe, que la segunda piedra es el valor. Eso no dice. Lo que dice la Biblia es que David cogió 5 piedras. No le da una identidad a cada piedra. Pero cuando alguien oye a un alegorista interpretar la Biblia de esa manera, le parece fascinante y le parece una revelación extraordinaria. En ningún lado dice que una piedra era la fe y que la otra era el valor y que la otra fuera lo que fuera. En ningún lado dice. No lo puede probar, él lo supone y le impone al pasaje decir algo que nunca está diciendo. Y a la Biblia hay que respetarla. El Apocalipsis empieza con esta sentencia: dichoso el que lee las palabras de esta profecía. Aplica para todo. Hay de aquel que le sume, hay de aquel que le reste. La Biblia se respeta profundamente. La pregunta entonces, volvamos al ejemplo: ¿por qué David cogió 5 piedras? Mi interpretación de eso es: si no me cuajo Goliat en la primera, me lo cuajo en la segunda. Esa es mi interpretación. Demasiado simple. Usted dice: qué barbaridad, me gusta más el de la fe, suena más emocionante, el valor. Pero eso lo tuvo que inventar la otra, porque se lo apió la primera. Pero hay alguien que dijo que Goliat tenía hermanos, por si se venía otro de los hermanillos, y eso sí dice la Biblia. Así que ahí hay algo, por lo menos hay algo. El punto es yo leo la Biblia
simple, con simpleza, porque Dios quiere revelarse. Él no necesita no quiere que yo sea Einstein para poder diagramar algo. Él lo que quiere es que yo lea con naturalidad y con simpleza lo que ahí dice. No estoy diciendo que no hay partes difíciles. No estoy diciendo que hay partes que no sean más complejas. Este es el primer principio que estamos trabajando. Así que el deseo de Dios en la Biblia es comunicarse con gente común como nosotros y salvarla. Subrayo, verdad absoluta. Hay cosas difíciles de entender en la palabra, pero más cierto es que los grandes fundamentos del cristianismo histórico, estamos de acuerdo y están clarísimos allí. ¿Ok? Así que aquí es sumamente importante que nosotros podamos tener varias herramientas. Una de ellas, una Biblia, como decíamos la vez pasada, en lenguaje popular. La vez pasada le dije, herramienta fundamental para estudiar, una Biblia de estudio. Que tenga su concordancia, que tenga comentarios correctos al pie de página. No son baratas porque son una herramienta cara. Le doy la segunda herramienta fundamental para estudiar la Biblia. Un acercamiento. Un diccionario de la Biblia. Esto es fundamental. Fundamental porque hay cosas que nosotros vamos a entender muchísimo mejor. Llegamos a una palabra, Pascua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ok? ¿Qué es eso? Centurión, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? ¿De qué se trata esto? Entonces un diccionario es una herramienta fabulosa. Es una inversión también, muy importante. Lo pensé si lo traía porque pesa 1 tonelada y ahí la venía cargando con las otras Biblias, ¿verdad? Pero quería mostrárselo. Esto es una joya. Y mientras más tenga, mejor, porque hay diccionarios que complementan a otros. Hay algunos un poco más sofisticados, por ejemplo, un diccionario de teología. Ya ese es un poco más sofisticado porque ya entra en términos muchísimo más finos, mucho más profundos. Pero este es una herramienta extraordinaria que le recomiendo. Muy bien. Para caminar por este principio. A ver, siempre tratando de tener la presente de que la Biblia, la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Biblia en lenguaje actual, la NVI, que es la que usamos acá, todas son extraordinarias versiones, muy buenas, con márgenes. La Reina Valera del 60 todavía no contaba con algunos de los hallazgos de manuscritos que han depurado todavía más, con mayor exactitud, lo que hoy tenemos ahí nosotros como salido de la pluma de Pablo o de Juan. Entonces, para nosotros es muy importante siempre contar con varias versiones, porque eso me ayuda a aclarar el sentido. Les pongo un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez en las versiones clásicas como la Reina Valera que estaba algo a una distancia de 30 estadios? ¿Ok? Todos hemos leído eso. Entonces viene la pregunta, ¿el Collella Fonseca o el Estadio Nacional? Viene inmediatamente la pregunta, porque uno dice, ¿y esa medida qué es? Ni la menor idea. Las versiones modernas ya lo traducen, porque ¿qué pasaba? Alguien decía, yo quiero ser fiel a la medida, pero un ciclo, ¿qué es un ciclo? No tenemos la menor idea qué es un ciclo. O qué es un estadio en cuanto a dimensión. Entonces usted viene a una versión moderna, y las versiones modernas, por la filosofía de traducción, que es equivalencia dinámica. Las traducciones modernas utilizan el concepto filosófico para traducir de la equivalencia dinámica,
Y la equivalencia dinámica agarra el concepto estadio que estaba allá en el griego, que para ellos tenía sentido, y lo traduce para nosotros en metros o en kilómetros o en lo que se registre, lo que sea necesario, y entonces nos da una idea directa, ¿ok? Porque el Dios de la Biblia es un Dios que quiere revelarse a nosotros, y lo hace con simpleza, lo hace con naturalidad. Entonces leo con frescura, me acerco sin miedo, sin miedo. Alguien alguna vez dijo que leer la Biblia hacía que la gente perdiera la razón. Eso no es cierto. El Dios de la Biblia quiere comunicarse con nosotros, quiere que lo conozcamos, quiere que lo discernamos. Bien. Ok. Vamos a tener un ejercicio práctico acá. Abra su Biblia en Mateo 18. Ok, es un ejercicio práctico. Mateo 18, verso 8. Ahí vamos a estar. Lo voy a leer, usted lo va a seguir. Y ahí en sus mesas van a tener una pequeña discusión. Cuando digo discusión, intercambio de ideas. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos significa? Lo leo, usted me sigue. 1, 2, 3. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Trabaje un poquito con sus compañeros de mesa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué no significa eso? Ok, bien. Vamos, la idea era apenas así como un calentamiento al respecto. Dígame, ¿qué no significa eso? ¿Qué no significa, perdón? No es literal, ok, por supuesto. Sino yo creo que aquí en un salón como este estaríamos todos decapitados casi, ¿verdad? Yo sería solo el ombligo. ¿Qué haría nada más? No es literal. No necesito ser un erudito como John MacArthur para saber que no está hablando de mutilación. Y lo sabemos por muchas razones lógicas. Porque alguien diría, pero la lógica no puedo utilizarla. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, pero también con mi mente,
Yo tengo una forma de relacionarme con Dios también. Él nos dio el sentido común. ¿Ok? La palabra de Dios, en ningún lado eso es disonante con el corazón de Dios. La mutilación pro santidad. Jamás. O sea, no existe una cosa como esa, y valga el concepto. ¿Por qué? Porque Dios no espera que yo me castigue para que yo pueda ser más depurado, que esté más cerca de Dios. No va por ahí, ¿ok? Bien. Por otro lado, no aplica, porque nosotros sabemos que una persona que entre al reino de Dios, por el contrario, si no tenía pie o no tenía una oreja, ahora va a tener. Si tenía un padecimiento, o sea, vamos a recuperar la perfección del Edén. No más muerte, no enfermedad, no ninguna limitación, cero. ¿Ok? Así que no aplica, a la luz del tenor de la Biblia, lo vamos a ver ahora, que una persona se le diga mejor que entres sin brazo que entres que con los dos brazos al infierno. O sea, no aplica de esa manera la descripción general. Ok, ¿qué sí significa esto? Ajá, muy bien. Una palabra importante que a veces da miedo porque se utiliza normalmente a personas que no piensan, pero sí hay. ¿Qué más? ¿Qué significa esto? Hey. Muy bien, muy bien. Porque estás ligándolo directamente. Bueno, pastor, por años, nuestro respeto. Así que nosotros lo que encontramos allí es una decisión, o sea, un elemento de radicalidad contra todo aquello que me aleje del reino. El reino de los cielos sufre violencia desde el principio, solo los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere? ¿Una violencia contra otra persona? No, contra todo aquello que me aleje del reino. Radical, fuerte, sin mucha contemplación. Eso es lo que dice. Y esto es confrontativo porque nosotros somos palanganas con muchas cosas. Nos palanganeamos mucho con las cosas. Ahí vamos llevando las cosas. Un día de estos, pasado mañana. Y cuando venimos a la palabra es confrontativa con nosotros. Fuerte. ¿Ok? Bien. Bien hecho. Buen ejercicio. Vamos al segundo principio. Es el principio de la historia. El principio de la historia. ¿Ok? Este es un concepto muy importante. Y esto nos lleva básicamente a un sentido, que es que yo necesito acercarme a la intención original, a la intención más cercana de quien escribió. Otra vez, recuerde el panorama que traemos con los maestros. El primero es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que las personas de Dios estén listos para toda buena obra. Entonces, el Espíritu viene, inspira su palabra y es un acto de revelación. La inspiración es el acto de recibir lo que Dios estaba señalando, pero eso es plasmado en un idioma particular, en un momento particular, por una persona particular, en unas circunstancias particulares. Un intérprete de la Biblia necesita con muchísima fuerza entender la historia en el contexto en que aquello fue revelado. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir acceder de una manera mucho más profunda a la verdad que está ahí encerrada. Vamos a trabajar el concepto un poco más. ¿Ok? El mensaje permanente de la Biblia solo puede entenderse
a la luz de las circunstancias en que aquello fue establecido. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones es un libro muy fuerte. Es un libro abandonado, por cierto, por la cristiandad, muy poco predicado, poco citado. ¿Por qué? Porque solo su nombre es de alguna manera no atractivo. Lamentaciones. Habla del dolor de un pueblo que, habiendo abandonado a Dios, ese es el contexto, habiendo abandonado a Dios, están pasando por un momento terrible, sitiados. En ese libro se habla de gente que se comió a sus propios hijos, porque el sitio es, aquí no entra nada ni nadie, no hay agua, nada, y empiezan a morir por dentro, a consumirse. Entonces, aquel dolor terrible solo puede ser entendido si yo entiendo en qué momento, por qué estaban pasando por allí, quién es el que habla, cuál es el dolor, el clamor que tienen. Terrible. Yo necesito conocer las circunstancias. A esto se le llama el método histórico. Este concepto es el método histórico contextual. Este es el modelo de interpretación donde conozco la historia a partir del contexto, y eso me permite saber a mí mucho del valor, la fuerza que tiene. Por ejemplo, estas palabras que le voy a citar. Estén siempre gozosos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Pablo. ¿Dónde? ¿A dónde estaba? Estaba en la cárcel cuando dijo esto. Algunos han dicho, porque esto se enseña en Filipenses, ¿verdad? Estén siempre gozosos. Otra vez les digo, estén siempre gozosos. Alguien dijo que cuando le estaba dictando a la persona que le estaba escribiendo, que le estaba ayudando, está Pablo en el cepo, está allí todo oscuro, todo húmedo, no le habían permitido ir a orinar, está orinado encima de sí mismo y está dictándole al otro y dice, escribas esto: estén siempre gozosos. Y el que está escribiendo se queda como pensando. Y entonces lo vuelve a ver y dice, otra vez te digo, esté siempre gozoso. Porque cobra un sentido. ¿Quién dice eso en medio de una calamidad como es? Alguien que conoce algo, alguien que conoce a alguien. Alguien que sabe que Dios está por encima de las circunstancias. Entonces, saboreo, entiendo muchísimo mejor cuando empiezo a manejar este modelo. El modelo de interpretación histórico-contextual. A esto también, estos son términos técnicos que no es la intención nunca impresionar a nadie. La idea es que uno sepa qué significa eso. El término exégesis básicamente es esto, es aplicarle a un pasaje las preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Y cuando yo empiezo a contestar esas preguntas con una Biblia de estudio, con un diccionario bíblico que me dice dónde estaba, dónde queda Filipos, cómo era la cárcel, qué es lo que estaban viviendo, entonces yo empiezo a acercarme en el tiempo a la persona, a las condiciones, y empiezo a entender por qué Dios reveló eso, qué es lo que Dios quiere que yo aprenda a partir de aquel pasaje, de aquel texto. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo disfrute, viva allí? Así que nosotros necesitamos hacer un viaje. Eso es un viaje que me permite a mí trasladarme a la mente y a la época del autor y escuchar. Esa es la idea de una exégesis. Es acercarme lo más que pueda para entender
como el primero que entendió, para entender como el primero que lo leyó. Eso es. Porque cuando una persona no hace este viaje y entonces traduce a partir de conceptos solamente modernos y no viaja en el tiempo para entender como alguien entendió, la brecha, la distancia va sin duda alguna a llevarme a error. Por eso necesito aprender y tener las herramientas que me permitan a mí acceder cada vez con más fuerza a lo que Dios me está diciendo a mí en determinada situación. Así que hay algunas consideraciones que son fundamentales. Aquí hay un pequeño video que quiero mostrarle. Quiero que me ayuden los de producción. Les decía la vez pasada que hay un sitio que se llama en YouTube, que se llama Proyecto Biblia. Este proyecto, estas clases sistemáticas son fundamentales, me parece a mí, como herramienta de alguien que quiere crecer en el conocimiento de la Biblia. Una de ellas es entender la panorámica de la Biblia. Este pequeño video ilustra un poco el punto. A ver si me ayudan en producción. Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. Así que queremos ayudarte a aprender cómo leer la Biblia conforme la lees en su totalidad por ti mismo. La experiencia de leer la Biblia es, primero que nada, un plan de lectura que ha dividido la historia de la Biblia en 16 capítulos. Ahora, hemos reordenado algunos de los libros para ayudarte a ver cómo funciona la historia en general y cómo es que cada libro contribuye a ella. Así que comenzamos con la creación del mundo y la caída de la humanidad, lo que nos lleva a las promesas de pacto de Dios a Abraham y su familia, el pueblo de Israel. Luego, llegas al rescate de Dios a Israel en el éxodo de Egipto, a lo que le sigue el pacto que Dios hace con ellos en el monte Sinaí. A partir de ahí, Dios guía a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, donde Israel se convierte en una nación y quebranta el pacto. Esto lleva al auge y la caída del reino de Israel, culminando con Israel siendo exiliado de la tierra. Aquí la historia hace una pausa y lees la poesía de los profetas que vivieron antes del exilio de Israel, y también tienes los escritos de sabiduría que reflexionan acerca de esta parte de la historia. Después de esto, se retoma la historia y lees los escritos de los profetas que vivieron durante el exilio. Luego, acerca del regreso de Israel del exilio y los escritos de los profetas que vivieron después del exilio. Concluirás el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Es un resumen de la historia hasta ahora y de cómo toda ella apunta a Jesús. Y finalmente llegamos a Jesús mismo y su anuncio del reino de Dios, a lo que siguen las cartas de los apóstoles al pueblo del reino de Jesús. Finalmente, concluimos toda la historia bíblica con el Apocalipsis, una visión poética del regreso de Jesús y la restauración de toda la creación. Ahora, cada uno de estos 16 capítulos tiene cierto número de sesiones de lectura que se necesitarán para completarlo. Algunos son más cortos y otros son más largos. Y si te tomas solo 15 o 20 minutos cada día para completar cada sesión, serás capaz de pasar por toda la Biblia en menos de un año. Ahora, incluso con este mapa, muchos libros de la Biblia son realmente confusos. Es muy fácil extraviarse. Así que cuando inicies un nuevo libro de la Biblia, podrás ver un breve video que te presentará la estructura y el flujo del libro y te dará consejos acerca de qué clase de cosas buscar mientras lees. Pero cada libro también contribuye a la historia general de la Biblia. Así que también tendremos videos temáticos colocados en puntos estratégicos en el plan de lectura para ayudarte a ver cómo esa parte de la Biblia que estás leyendo encaja con la historia en general. Finalmente, la sesión de lectura de cada día incluye un salmo, porque creemos que leer la Biblia no es solo una experiencia intelectual, sino también espiritual.
Así que te invitamos a tomarte el año para desarrollar el hábito diario de orar a través de los salmos. Y para el final de año, habrás orado a través del libro entero de Salmos 2 veces y medio. Esperamos que la experiencia de leer la Biblia te ayude a leer a través de la Biblia entera con mayor entendimiento de lo que jamás lo has hecho antes, para que puedas ver por ti mismo la belleza y la sabiduría de esta antigua historia que nos apunta a Jesús. Esta herramienta, Proyecto Biblia, que usted nada más se mete ahí en YouTube y va a ver de la enorme cantidad de videos de apoyo para ser mejores intérpretes de lo que vamos a estudiar y a leer. ¿Cuántos tienen ya Holy Bible, la aplicación de Biblia? ¿La bajaron? Bien, ¿ya empezaron a usarla? ¿Sí? Qué bueno, me alegro muchísimo. Vean, como el tiempo nos ha avanzado, pero no, hoy sí tengo que terminar para poder arrancar con nuevo tema la próxima semana. Así que seguro me voy a comer el tiempo de las preguntas, porque ya me vinieron a regañar de producción. Mire, que usted dura mucho. Bueno, vea lo que vamos a hacer. Un ejercicio final y el término, el concepto, el último principio mencionado de manera rápida porque realmente es sencillo. Imagínese que dentro de 1000 años alguien encuentre esta frase hecha por un tico, se la encuentre en China, una frase escrita por un tico, esta. Imagínense que un chino dentro de 1000 años allá encuentre esta declaración de un tico. Hoy comí pollo con mi pollo en un pollo. Eso tiene sentido para nosotros los ticos, ¿verdad? Tiene sentido. Quiere decir que fui a Haz de Oros, ¿ok? Y ahí me compré unas presitas de pollo, las comió con la novia, el novio, corresponda, y fueron al parque ahí y se sentaron a comerse. Eso es lo que significa, ¿cierto? Ahora imagínense el chino haciendo cerebro. ¿Qué fue aquello? ¿Qué es eso? Está muy lejos. Ok, sé que es quizá infantil el ejemplo, pero ese chinito tendría que viajar en el tiempo para acercarse a nuestra manera de hablar. Por ejemplo, el griego del Nuevo Testamento es griego koiné. Había griego clásico, era el depurado. Había griego refinado. Hay 3 tipos de griego. Y el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento fue el griego del mercado central. Sencillo, claro, el que hablaba la gente en la calle. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo para entender que nosotros tenemos el mismo reto. Nosotros somos los chinos y tenemos que interpretar a algo que fue dicho allá. Por eso es que es tan valioso la labor de los exégetas, de las personas, de los traductores bíblicos, porque cuando ellos vienen con las versiones tratan de acercar el pasaje manteniéndolo puro a nuestro entendimiento. Pero eso nos resta que tenemos que viajar en el tiempo para tratar de entender como entendió el primero que lo recibió. ¿Ok? Bien. Y por último, concluimos con esto. Rápidamente, porque sé que me comí el tiempo. El último principio es el principio de la armonía. ¿Ok? Es el principio de la armonía. Y esto básicamente habla de un sentido general. ¿Ok? La Biblia, a pesar de que son más de 40 autores, en 1600 años del primer libro al último que fue escrito, en Europa, Asia,
es una enorme cantidad de circunstancias diferentes. Hay una sola mente detrás de todo, la mente de Dios. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar de que hay en diferentes géneros literarios, está la historia, está la poesía, está el Evangelio, que es en sí mismo un género diferente. Básicamente nosotros encontramos armonía, una armonía de principio a fin. Este principio lo que significa es que, y lo que me cubre, es que yo nunca le puedo dar una interpretación antojadiza a un pasaje en particular si no está respaldada por el contexto general de la Biblia. Este principio nos cuida del error. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que no es fácil de entender aquí, la Biblia lo va a explicar allá. Vamos con un ejemplo. Mateo 26 es una escena donde se narra el Getsemaní. Lo he compartido algunas veces. Y ahí viene, en el Getsemaní está Jesús sufriendo todo ese momento difícil, sudando sangre, y de un momento a otro aparece Judas. Matones, piedras, antorchas, todo de plata en la bolsa. Jesús se acerca a Judas, se le enfrenta y le dice las siguientes palabras: amigo, verso 50, amigo, ¿a qué vienes? Dígame, ¿cuántos de nosotros no resistimos esa palabra? ¿Cómo le dice amigo? ¿Cómo le dice amigo a Judas? ¿Cuántos le hubieran dicho otra cosa? Todos. Y yo quedo petrificado. ¿Cómo le dices amigo a un traidor? A un tipo malo. Robaba, dice la Biblia, robaba de la bolsa del grupo. Un traidor. ¿Cómo le vas a decir amigo? Es que no puede ser. Jesús no miente, Jesús no tiene miedo, no está tratando de endulzarlo. ¿A qué vienes, amigo? ¿Cómo se interpreta eso? Con el principio de la armonía. Eso, amigo, en Mateo 26, 50, contrasta con nuestra definición de amistad, porque para nosotros un amigo es alguien bueno, es alguien que se acuerda, es que me trae, que me lleva, que me da. Ese es mi amigo. Y este es un traidor. Pero el principio de la armonía, que le otorga un sentido general, me lleva a mí a entender que tiene que haber una explicación para eso. Y entonces, en Juan, capítulo 15 y verso 15, Jesús explica y define amistad. Dice, llama a los suyos, los sienta y les dice: nunca más, ya he estado con ellos 3 años, nunca más los volveré a llamar siervos. De ahora en adelante los voy a llamar. Y les da una razón: porque todas las cosas que mi Padre me ha enseñado a mí, yo se las di a ustedes. Es la definición de amistad de Jesús, definición de amistad del Rey. Alguien que escoge a otra persona para darle lo mejor de si les había dado lo mejor de su tiempo, lo mejor de su enseñanza, lo mejor de su fuerza, lo mejor de su protección. Había sostenido la familia de los 12 durante 3 años. Cosas que a veces no se hablan. Jesús mantuvo a la familia de ellos durante el tiempo en que se dedicaron solo a Él. Durante 3 años les he dado lo mejor de mí. Ustedes son mis amigos por eso. Entonces, cuando Judas aparece en escena, le dice: ¿a qué vienes, amigo? ¿Por qué? Porque durante 3 años te di lo mejor de mí. Yo te puedo llamar amigo. Yo te puedo mirar a los ojos. ¿Cómo pagas? Ese es tu problema. Ese es tu problema.
pero yo puedo decirte amigo porque te di lo mejor de mí. La armonía me permite saber que la Biblia se interpreta a sí misma, que un pasaje oscuro o controversial tiene luz en otra parte de la Biblia, luz sobre un tema, un texto en particular. Así que habrían más cosas que señalar, pero ya es tiempo de terminar. Me alegro muchísimo de que no puedan hacer preguntas, me alegro demasiado, me pone muy nervioso. A ver, ¿qué podría añadir ahí? Lo dejaría de ese tamaño. Y agradecerles, porque yo sé que siempre llegar a Coronado no es cosa fácil. En días laborales es complicado y todo, pero la idea es que podamos de manera tranquila crecer en el conocimiento de la palabra en este curso que estamos llevando. Así que oro y nos vamos para la casa cada uno de nosotros, ¿sí? Señor, gracias porque eres bueno y fiel. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, como con aquellos caminantes de Emaús de los que hablábamos el fin de semana, que sea abierto nuestro entendimiento para que conozcamos y entendamos tu palabra. Que lo que ocurrió con ellos ocurra con nosotros. Siéntate a la mesa, Señor, con nosotros y ábrenos las escrituras para conocerte mejor. Bendigo tu nombre, cada persona que está en este lugar, y pedimos, Señor, que ese libro capaz de transformar vidas transforme la nuestra. Ayúdanos, Señor. Sopla sobre nosotros tu verdad y que las mentiras se deshagan. Gracias por ser fiel y bueno. Por Jesús, que así sea. Amén y amén. Aplauso al Señor y nos fuimos. Chao.